Bueno, continuamos la lección número 6 con una aproximación también de diagrama a esa organización, a esa unidad en la que trabajan los gerentes y en la que se desarrolla la labor administrativa, ¿cierto? Allí vamos a trabajar todos, creo, en su gran mayoría, ustedes como egresados de ingeniería financiera, si eligen esa vía, o desde la misma tecnología en análisis de costos y presupuestos, o si eligen la vía de la contaduría o la vía de la administración tecnológica, que son vías de titulación que ustedes tienen. Pienso yo que van a trabajar siempre en organizaciones públicas, privadas, van a trabajar en organizaciones religiosas o en organizaciones comerciales, van a trabajar en organizaciones nacionales o transnacionales, etcétera, etcétera. Y en esa medida, entonces, veníamos con unas definiciones de lo que se denomina la organización a partir de la fundamentos y vocabulario de una norma que se consolida con aportes de 11.000 agentes y actores del mundo. Entonces, esa organización podemos verla diagramada mediante algunos modelos, ¿cierto? Vamos a plantear ese modelo donde tendremos aquí como unos clientes, este señor representa a los clientes, este señor representa a los proveedores y este señor representa a una persona que quiere satisfacer las necesidades de este cliente. ¿Cómo? Con otras personas a través de un proceso productivo para poder entregar un servicio de satisfacción a esta persona que está requiriendo, que es este mismo señor cliente que está requiriendo pues allí un satisfactor, un producto, un servicio para poder colmar unas necesidades propias o construidas, ¿cierto? Entonces, en esa medida, ese cliente se expone a través de una necesidad a la organización, esa necesidad pues se canaliza y se satisface mediante un proceso productivo, una serie de actividades coordinadas que dan origen a la transformación de unos resultados, unos productos de entrada en unos resultados de salida que generan dicha satisfacción. Inicialmente, dentro de la diagramación, digámoslo así, de esta organización básica, tendríamos que ese es el proceso misional. Esto sería una organización muy simple, donde simplemente aquí está ese señor que coordina y lidera el proceso productivo, simple. Pero resulta que las empresas van creciendo, las empresas van tomando una estructura ya más robusta y sofisticada y por normativa deben tener un proceso de apoyo que se denomina proceso contable o proceso de contabilidad y también desde el punto de vista normativo deben definir una representación pública, una representación de legal que responda por las acciones de este órgano que ya dejó de ser un ser humano y se convirtió en una persona pero jurídica. Esa persona jurídica debe tener un representante legal y es así como ya aquí el proceso productivo que arrancó siendo simplemente la cadena de actividades para poder satisfacer pues una necesidad tiene ya dos elementos componentes, un proceso estratégico de dirección y representación legal y un proceso de apoyo que se denomina proceso contable, proceso de registro, proceso con el cual va a dar cuenta al Estado de las operaciones financieras o de las operaciones económicas que lleva a cabo. En esa medida también van creciendo las organizaciones, se van sofisticando, esto es una representación simbólica, vamos a utilizarla para poder ir entendiendo. Las organizaciones van necesitando subdividir, delimitar más procesos. Y ese proceso de producción que tenía incorporado el empaque, el embalaje, la instalación y la entrega, probablemente va a tener que subdividir y hacer especializado este proceso y poner otro líder a cargo de ese proceso. Y este señor que hacía la dirección estratégica y comercial va a tener también que asumir una dirección estratégica ejecutiva para el cumplimiento de las responsabilidades de la organización. Y adicionalmente estos procesos de apoyo que contaban con el proceso de contabilidad ya por norma y por condición de otras empresas y de sus propios clientes va a tener la necesidad de certificar un sistema de gestión de calidad y así pueden ir creciendo los
aparatos internos, los procesos que delimitan y componen las organizaciones: talento humano, finanzas, procesos productivos, proceso de abastecimiento, proceso de almacenamiento, proceso de alistamiento, proceso de producción, proceso de empaque, proceso de entrega, etcétera, etcétera, investigación y desarrollo. En la parte estratégica, la junta directiva, que también ya se compone hoy en día como un proceso obligatorio que deben tener ciertas sociedades, donde allí se toman decisiones que impactan el desarrollo general de la organización. Entonces esta es una representación de esa organización en la cual van a trabajar diferentes personas que ocupan los cargos administrativos, y con esos cargos administrativos lo que tienen es que coordinar actividades, coordinar personas y coordinar recursos para poder lograr objetivos, y así encadenar una serie de objetivos que van conduciendo a un objetivo general o final, que es la satisfacción del cliente. Eso es lo que compone una organización de cualquier tipo, bien sea una producción de alimentos, bien sea una producción de ropa, de televisores, de electrodomésticos, bien sea una universidad, bien sea una iglesia. Por lo general tienen este mismo modelo. La diferenciación es que algunas de servicios no tienen un sistema productivo tan robusto. Los servicios son su proceso misional, son su proceso, digámoslo así, su corazón. Por ejemplo, Bancolombia. Bancolombia ofrece servicios de tarjetas de crédito, ofrece servicios de financiación, ofrece servicios de captación de dinero. Entonces, esta parte robusta del modelo no va a ser un proceso productivo lleno de máquinas y lleno de inventario de productos en proceso, sino va a ser una serie de unidades de negocios que brindan los diferentes productos que generan satisfacción al cliente. Entonces, esta definición de organización nos empieza a hacer entender que en el entorno gira información, y a través de la misma organización giran unos insumos que la componen, que provienen de los proveedores, y también hay un ingreso de dinero que es el que le genera también capacidad y flujo para poder conseguir insumos, para poder conseguir más maquinaria y hacerse más grande como organización. Ese es como el ciclo de una organización, que puede representar mediante un diagrama. Estos diagramas también pueden ser diversos. Hay profesores o hay académicos que tienen otro tipo de representación, pero con esta es con la representación con la que quiero avanzar en este curso. Todo esto nos lleva a ¿qué? A una organización que está compuesta por tres grandes componentes: el componente estratégico, el componente de estructura y el componente de cultura. Esos tres componentes son componentes clave. Voy a volverme un momento acá. Aquí hablamos de procesos estratégicos y está muy bien. La junta directiva que lleva a cabo, toma decisiones, la dirección estratégica y ejecutiva, que es el gerente general, la dirección estratégica comercial, que es la persona que está a cargo de ubicar la producción. Bueno, entonces continuamos con la organización y estos asuntos que tienen que ver con su contexto. Entonces estamos hablando de los procesos estratégicos como parte de esta dirección y aplicación de lo que es el pensamiento a futuro. La planeación estratégica y lo que tiene que ver con decisiones estratégicas está orientado a decisiones de futuro que orientan el devenir de la organización. Los procesos misionales están orientados a la parte del cumplimiento y satisfacción, la realización de los productos o servicios, y los procesos de apoyo, como su nombre lo indica, brindan soporte al cumplimiento de estos procesos productivos. Igualmente de los procesos estratégicos, ¿cierto? Son estos procesos de apoyo que no son el fin último de la organización, son procesos simplemente que se requieren para que todo este proceso productivo de bienes o servicios logre cumplir su cometido. Entonces, cuando hablamos de esta subdivisión, estrategia, estructura y cultura, estamos hablando de otra subdivisión que tiene que ver con la organización, y vamos a hablar un poco de ella.
La estrategia tiene que ver con las iniciativas diferenciadoras de futuro. Esas iniciativas que se toman en la junta directiva y que tiene que hacer cumplir el gerente dentro de la organización para lograr un elemento diferenciador de mi organización frente a otras o de mi producto frente a otras en el futuro. Eso es lo que busca la estrategia de una organización. Cuando hablamos de estructura estamos hablando precisamente de esa diagramación, de ese organigrama que me define cómo es que llegan los insumos, hacia dónde se transportan, cómo se transforman y cómo se convierten en proceso, cómo se almacenan y cómo se entregan. Es la definición más normativa de lo que es el organigrama y la organización. Es el conjunto de normas, es el reglamento interno del trabajo y todas las normas que definan la forma de estructura organizacional. Y cuando hablo de cultura hablamos de las relaciones entre las personas y los procesos, esas relaciones comunicativas que se dan entre las personas y los procesos que generan un buen ambiente o un mal ambiente de trabajo. Las relaciones entre las personas, pues somos seres humanos los que conformamos las organizaciones, son vitales estas relaciones y en buena medida están dadas cuando hay una claridad en la estructura y cuando hay una claridad en la estrategia. No obstante, en ocasiones hay contaminaciones en la cultura, hay contaminaciones, digámoslo así, en el proceso comunicativo, hay complicaciones en ese proceso comunicativo que hacen que por muy buena estructura que tenga la organización y muy buena estrategia, no se puedan cumplir algunas condiciones porque las condiciones de comunicación, las condiciones de diálogo, las condiciones de trabajo entre las personas no fluye de manera correcta y adecuada por problemas de comunicación, ¿cierto? Entonces profundizaremos en cada uno de estos aspectos que definen el uno el capital estratégico de una organización, el otro el capital estructural de una organización y el último el capital relacional de la organización. Entonces hasta aquí está lección 6.1, pero vendrá una lección 6.2 donde vamos a hablar de las condiciones de ese gerente que se desenvuelve en estas organizaciones. Buen día.